Conociendo y adiestrando a la mente. Hace ya muchos años, cuando comencé a estudiar las enseñanzas ocultas, yo mismo me decía que ignorante era al tener los conceptos que tenía sobre la constitución del ser humano. Entonces comprendí que no se podía englobar todo lo que creemos ser y que era más ventajoso, desde cualquier punto de vista, dividir dicha constitución en al menos 4 partes. En muchos de mis artículos y en mis libros, que como estudiante de ocultismo he escrito, siempre he dicho que tenemos 4 cuerpos, a saber, un cuerpo físico compuesto de átomos, moléculas y células, otro llamado vital o etérico, cuya imagen es igual que el cuerpo físico, pero que es el encargado de vitalizarle y de que su organismo funcione bien. Un tercer cuerpo, que es el cuerpo de deseos o emocional, de donde surgen y se forman nuestros sentimientos, deseos, emociones, pasiones, etc., cuya imagen es una especie de huevo de materia sutil que el cuerpo vital, o sea, más sutil que el cuerpo vital, y que rodea el cuerpo físico. Y un cuarto, que en realidad no es un cuerpo, es el medio de enfocarse el ego, el espíritu aquí en el mundo físico, pero bueno, normalmente yo le llamo cuerpo, que es la mente, el cuerpo mental o mente, de materia más sutil todavía que el cuerpo de deseos, que solo ocupa la parte superior del cuerpo físico y que, como los anteriores, pues compenetra a estos otros cuerpos. A ese total se le suele llamar personalidad. Pero, claro, estos cuerpos no son nada por sí mismos, sino son habitados o están conectados a algo superior donde estén integradas la vida, la voluntad y la conciencia. Y ese algo es el espíritu, también llamado a veces alma, ego o yo superior. Como he dicho, este ego se presenta por encima y ante sus cuerpos como voluntad. Y para entender esto solo hace falta comprender que el cuerpo físico puede actuar por su propia cuenta cuando es gobernado por los deseos y las emociones, o por instinto, por impulsos. Que ese ser dominado por las emociones puede ser dirigido por la mente y el discernimiento. Los deseos, las emociones pueden ser controladas por la mente, por el discernimiento, por la razón. Y que todo eso pues se puede gobernar para el bien o para el mal, claro, dependiendo de la persona, desde la voluntad. Pero como resulta que el cuerpo físico, aun siendo el más antiguo de todos, es el más evolucionado, es el que primero se formó, y el más desarrollado está a merced de los otros cuerpos y cumple y responde a lo que recibe de ellos de acuerdo a lo que percibe con sus sentidos y a lo que llega a su cerebro. De acuerdo con todo esto, pues está claro que es necesario que por encima de todo ese conglomerado haya una sola voz. Por eso no hay que razonar mucho para comprender que en el hombre común actual existe una lucha entre el cuerpo de deseos, que impulsa la acción con sus deseos y emociones, y entre la mente que, según el desarrollo moral, intelectual y espiritual de cada individuo, pues intenta frenar en algunos casos a ese cuerpo, o bien, en muchísimos casos, para complacerse, colabora con él para complacerse en sus placeres, o en los placeres que decimos que encontramos en la vida. Esa lucha existe desde hace muchos miles de años, por no decir muchos renacimientos. Pero lo mismo que cuanto más atrás, más poder tenía ese cuerpo de deseos animal, es lógico que en cada renacimiento tome más poder la razón, la mente, y que vaya dominando a las sensaciones, deseos y emociones con su discernimiento. Pero claro,
como es el resultado de cada renacimiento lo que hace evolucionar a ese ego o yo superior, está claro que aún nos quedan muchos renacimientos para que la voluntad sea lo suficientemente poderosa como para guiar y controlar a la mente de tal manera que ésta asuma el control de los deseos y emociones para trabajar y experimentar con los más elevados y rechazar y abandonar los más bajos y groseros. Y es ahora, en la época actual y como fruto de mis estudios, meditaciones y experiencias, cuando, además de comprender esa división necesaria de la constitución del hombre, entiendo que cada uno de nosotros puede evolucionar un poco más si profundizamos en el funcionamiento de la mente en relación con todo lo dicho. Después de lo dicho hasta ahora, es evidente que, a primera vista, la meta del hombre es que ese ego sea dueño y director de cada uno de sus cuerpos. Esto es como decir que no se debería dejar dominar por sus deseos ni por sus pasiones y malos hábitos, y que su mente solo debería pensar en lo que el ego quiera. Es decir, que el hombre mismo, haciendo el papel de lo que verdaderamente es, debería ser consciente en cada momento, en cada instante presente, de lo que siente, piensa, habla y hace. Esto significa que a la hora de hablar y actuar deberíamos tener un momento, una pausa, un vacío, para poder analizar la situación y para así actuar correctamente y de acuerdo a nuestros más elevados ideales. ¿Es posible alcanzar esto? Sí, pero eso no significa que sea fácil, claro. Algunos ya lo han conseguido en un alto grado y por eso están a la cabeza de la evolución. Otros estamos intentando alcanzarlo en algún grado y otros ni siquiera entenderían lo que estoy diciendo porque creen ser el cuerpo o las emociones o la mente misma, pero poco más. Aunque en este artículo no voy a entrar en lo que significa ese famoso axioma hermético que dice «Hombre, conócete a ti mismo», es evidente que si no nos conocemos no podremos ver contra quién o qué debemos luchar, ni cómo podemos actuar. Por tanto, lo primero que debemos hacer es autoobservarnos e intentar ser conscientes en cada instante para analizar cada situación, cómo respondemos, si conscientes o no, si con voluntad o por instinto o automatismo, si perdemos el control, si nos dominan aún los deseos y las emociones animales, etc. Una vez que comencemos a conocernos y a ver dónde hay que esforzarse por desarrollar lo elevado y dónde y cómo hay que trabajar para eliminar lo grosero y lo que impide nuestra evolución, entonces será cuando tendremos que profundizar en el funcionamiento de los cuerpos superiores, más en concreto sobre la mente. Porque buscar una solución a o ese desarrollo desde el punto de vista físico se consigue muy poco. Hay que analizar lo que son los vehículos superiores. El cuerpo etérico tiene la nota clave que es la repetición. La repetición de cosas buenas crean hábitos buenos. El cuerpo emocional es donde están las emociones, los sentimientos, los deseos, las pasiones, etc. Si nos analizamos cuáles son nuestros deseos, dónde caemos más, en qué deseos, qué sentimientos y emociones expresamos más, si tenemos alguna pasión, algún vicio que nos domina, y luego por último la mente. ¿Qué piensa la mente cuando no la controlamos? ¿En qué está siempre fija? ¿Está dominada por el cuerpo de deseos en algún sentido, en varios, en muchos? Por tanto, está claro que tenemos que autoobservarnos, observar nuestros propios vehículos.
Podríamos afirmar que si la mente es comprendida, todo se puede comprender con ella, y que si fuéramos conscientes de todo lo que nos incumbe y lo que somos, alcanzaríamos la meta en poco tiempo gracias al buen uso de la voluntad, que ya sabemos que está por encima del cuerpo de deseos y de la mente. Un animal no es malo por tener bajos deseos, ni un salvaje tampoco, por actuar de forma que nuestra conciencia no nos permitiría hacerlo a nosotros. Ni otra persona disminuida mental tampoco lo es, porque su mente no razona como la nuestra y no alcanza a comprender lo que hace. Por tanto, nosotros somos malos cuando razonamos, cuando ya somos conscientes de lo que hacemos, sea inducidos por los deseos, por las emociones, por otras personas, por los impulsos o los instintos, etc. Digo que somos culpables o responsables porque desde que nosotros tenemos voluntad y conciencia, la ley del karma está con nosotros constantemente, tomando nota de lo que hacemos para luego traernos los efectos. El animal no tiene karma. Pero como la mente es la que adquiere conocimientos, también se podría decir que es ella la fuente de todo lo bueno y lo malo que hay en nosotros, así como de lo que nos llega desde fuera. Algo negativo que proceda del cuerpo emocional, como por ejemplo la crítica, puede razonarse y reinterpretarse y llevarse a la práctica de forma positiva, haciendo críticas constructivas. Algo deleznable que veamos que hacen los demás nos puede inducir a hacerlo, pero razonándolo a la luz de la conciencia y del discernimiento, nos hará cambiar de parecer y lo evitaremos. Por tanto, la gran solución está en el control de la mente y en utilizarla con voluntad. Por consiguiente, es el cambio voluntario interno, consciente o inconsciente, pero por hábito, lo que produce los cambios en lo externo. Cuando lo interno es poderoso por la propia evolución, solo es necesario hacerse consciente de uno mismo y dirigir la mente para producir el cambio y tomar la decisión correcta. Yo diría que cuando en una persona hay confusión entre lo que le llega y lo que es interiormente, es porque hay falta de autoconsciencia y de control de la mente. Viendo el asunto desde este punto de vista, está claro que, además de ser autoconscientes, siempre que podamos, deberíamos enfocar la mente en todo lo que ayude a evolucionar al ego y apartarla de todo lo que pueda ser un obstáculo. Así es que si de verdad alguien desea avanzar a pasos agigantados por el sendero del desarrollo espiritual, debe al menos hacer 4 cosas. Conocer la mente. Segundo sería adiestrarla para poder controlarla. Tercero sería liberarla del cuerpo emocional, de todo lo negativo del cuerpo emocional o de deseos. Y por último, hacer que se centre en el presente para que no se distraiga. Tenerla controlada de una forma voluntaria y consciente para que no se distraiga y para que no piense por sí misma. El hombre es un centro de conciencia al que llegan innumerables impactos e impresiones desde que nace y según su naturaleza va aprendiendo a actuar y a responder, unas veces bien y otras mal, pues lo que hace es que nos desviemos de nuestra verdadera naturaleza espiritual y que nos apeguemos y nos impliquemos en el mundo material hasta el punto de perdernos muchas veces en él, a causa del materialismo, del egoísmo, entre otras muchas cosas. Si nos dejáramos dominar por el cuerpo de deseos, podríamos terminar actuando peor que los animales y manifestando las más bajas emociones y los más bajos deseos.
si no controlamos los impulsos y los instintos, también nos apartaríamos del sendero. Y si no razonáramos de acuerdo al desarrollo alcanzado por la voluntad, sería aún peor. Por tanto, solo el autocontrol consciente es lo que nos puede liberar de ese sendero de apego y de inconsciencia. Solo el hecho de estar plenamente atento a cómo es nuestra actividad interna, más el adiestramiento de la mente, nos puede traer el equilibrio y la armonía interna. Si, como he dicho, pudiéramos parar solo unas milésimas de segundo antes de pensar, de hablar y de actuar, encontraríamos una paz interna hasta ahora posiblemente no conocida. Pero para eso, repito, es necesaria una atención plena que registre nuestro comportamiento en el mundo, lo que significa intentar ver las cosas como son. Nuestro interés en el mundo es interesado y egoísta y poco desinteresado e imparcial, y eso nos lleva a juzgarlas y a intentar manejarlas e interpretarlas según nuestro propio desarrollo interno. Pero como este aún no es muy elevado, ponemos etiquetas personales a todo hasta el punto de que son esas etiquetas las que determinan nuestras acciones y reacciones. Si a través de una verdadera atención intentáramos ver las cosas tal como son y sin etiquetar, digo etiquetar cuando decimos bueno, malo, raro, bonito, inútil, agradable, repugnante, etcétera, ¿no? Entonces, sin etiquetar, o sea, sin juicios subjetivos añadidos ni siquiera de lo que tenemos guardado en la memoria, pues tendríamos entonces más claridad y más tiempo para actuar ante cualquier circunstancia. La mayoría de las personas van por la vida sin apenas ser conscientes de lo que hay o lo que ocurre a nuestro alrededor, a su alrededor. La mayoría de nosotros miramos, pero no observamos. Vemos, pero no prestamos la suficiente atención como para ser conscientes de los detalles. No nos damos cuenta de que la atención sobre lo que nos rodea y la observación de nuestro aspecto interno son la base de la memoria consciente. Cuando, además de mirar un objeto, ponemos nuestra atención en sus detalles, surge una comparación con lo observado en el pasado y un darse cuenta de la relación de lo observado con el observador. De ahí que si hay interés en lo que se observa, haya una coordinación de las experiencias y una relación entre la atención y la memoria. La atención u observación sin relación con la memoria apenas aporta nada respecto al conocimiento, a las experiencias y a la memoria. Por eso, lo aconsejable para extraer beneficio de la vida cotidiana es observar con atención hasta en los detalles, para que se guarde en la memoria, como así se aconseja en ocultismo. Cuando observamos los objetos de la percepción y del pensamiento en sus detalles, es como pasarlos por un filtro para convertirlos en material fiable sobre el que se puede enjuiciar, tomar decisiones, teorizar, etc. El hecho de prestar una atención clara a lo que perciben nuestros sentidos nos libera de muchos aspectos engañosos que nos hacen interpretar mal las cosas y nos da el conocimiento y la comprensión necesaria para actuar correctamente. Por tanto, podríamos decir que observar detalladamente va aumentando el hecho de ser conscientes y nos facilita más claridad, más conocimientos y más comprensión. Si queremos ver con más claridad y progresar en nuestra evolución interna, debemos practicar la atención tan plenamente que seamos conscientes de lo que nos rodea y nos afecta.
Esta es la manera de que la mente se libere de los engaños, de las percepciones, de las distracciones y de los impactos y sensaciones que la dominan. Por consiguiente, esta práctica desapega a la mente y la libera para actuar más limpiamente bajo la dirección del yo superior. La plena atención se debe llevar a cabo en cualquier tipo de acción, incluyendo el razonamiento. Eso facilita una conciencia más clara de lo que nos sucede y lo que nos pueda suceder y que nos llegue a través de los sentidos, de la mente y del cuerpo de deseos. Pero para que se produzca esa conciencia más clara y se registre en la memoria como algo limpio, debemos observar sin reaccionar ante lo observado, sin enjuiciarlo ni tampoco emitir pensamientos o sentimientos al respecto. O sea, decir agradable o desagradable, bueno o malo, bonito o feo, etc. No hay que emitir nada voluntariamente por parte nuestra cuando prestamos atención plena o cuando observamos detalladamente. Pero si surgiera algo de nuestros cuerpos internos o de nuestra memoria, simplemente se lo observa y se deja marchar para no implicar a la mente y para no ensuciar esa comprensión y esa visión clara. Este sería el proceso receptivo de la mente que limpia y prepara el trabajo para adquirir un conocimiento más real y consciente para la memoria, lo que, como cualquier ocultista sabe, tiene una gran importancia con el trabajo nocturno de restauración del cuerpo y con el proceso post-mortem, lo que ocurre después de la muerte. Supongamos que por la imprudencia de otra persona tenemos un accidente y nos deja el coche casi inservible. Si ponemos en práctica la atención, veremos todo de una forma global. Pero si la atención es detallada, no se quedará solo en la percepción general, sino que es muy posible que despierte sensaciones, deseos o emociones, y esto nos debería llevar a la observación, contemplación de esas sensaciones o emociones, para comprobar si van dirigidas contra la otra persona. E incluso se debería prestar atención detallada a la mente, para ver si ésta emite pensamientos o juicios, o si son buenos o malos. Así vamos filtrando todo para que la atención sea plena y clara, sin nada que la engañe ni la entretenga. Solo así, con una atención pura y una autoobservación sobre el aspecto interno, podremos conocer y adiestrar a la mente para que no se vea engañada o implicada en los hechos, lo que nos libera de karma y lo que nos da control sobre los diferentes cuerpos y poder de la voluntad. Es decir, solo así vemos, oímos y sentimos en estado puro. La mente, junto a la conciencia, es la que nos hace sentir que vivimos. Decimos que si pensamos es porque vivimos, pero no es lo mismo vivir a través de las percepciones y de las sensaciones limpias, porque la atención ilumina a la mente y nos trae un conocimiento directo, que vivir con unos conceptos personales y de la memoria que nos llevan a creer en algo que es una mezcla de todo lo que creemos ser según lo conocido hasta ese momento. Solo lo observado con una atención clara y pura puede ser comprendido y asimilado por la que llamamos sabiduría, pero no tendrá los mismos efectos si la mente se deja engañar por los prejuicios, impulsos, hábitos, pasiones y otras adicciones ajenas a la voluntad del verdadero yo. La verdadera atención u observación nos facilita la posibilidad de investigar un asunto de una manera profunda, desapegada y desapasionada, a la vez que encontramos la relación entre lo observado y el observador que está por encima de la mente. Para conocer y adiestrar la mente hay que observar
dejando que las cosas se muestren tal como son, sin inmiscuirnos como personalidad, como tenemos por costumbre hacer cuando nos precipitamos, cuando enjuiciamos y cuando nos dejamos llevar por todo lo que representa la personalidad. La personalidad crea efectos sobre los que la atención detallada percibe como si fuera la primera vez, con tal de verlos más claramente y de obtener una clara comprensión de los hechos. Fin de la primera parte.